Hola Jorge Susulich. Bueno, Jorge Susulich es un gran curador, historiador, un especialista en algo que llamamos curadurías expandidas. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Daniel? Bien. Bueno, en aislamiento como todo el mundo, muy agradecido por esta invitación, siempre es un placer conversar con vos, ya sea públicamente o cuando nos encontramos en privado, así que para mí es un gusto estar compartiendo este momento con vos. Bueno, la verdad que es un honor para nosotros y también desde Arte por Arte, la idea de este ciclo de 3 preguntas sobre el arte contemporáneo a intelectuales del medio es de alguna manera construir un pequeño corpus, ¿no?, de conocimiento, de personalidades de nuestro medio que puedan permanecer, ¿no?, que puedan trascender el específico momento de esta cuarentena que vivimos. Entonces, bueno, yo voy a tratar de ser muy, muy breve. Yo decía cuando te presentaba que eras un especialista, yo no sé si puedo decirlo, pero fuiste profesor mío en esta materia que se llamaba Curadurías Expandidas, que para mí significó realmente una expansión de mi mentalmente, de mis campos de intereses, de las herramientas a las que podía acceder para trabajar, etc. Este, entonces, esta pregunta se compone de 2 partes. Por un lado, es eh, teniendo en cuenta las circunstancias en las que vivimos, pero también teniendo en cuenta el gran desarrollo del mundo editorial en el campo del arte, que cada vez es mayor, porque también es cierto que en términos generales cada vez se abaratan más los costos. Y un concepto que hemos manejado mucho en la materia curadurías expandidas, que es el concepto de Deleuze de la exhibición como máquina de guerra, ¿no?, como elemento disruptivo que compromete de alguna manera al espectador en otro tipo de visión del objeto. Eh, no el convencional. Me gustaría que nos dijeras así en 3 palabras qué es una máquina de guerra para el público que no lo sabe, porque si no pueden malinterpretarlo, y si este concepto de la exhibición como máquina de guerra acaso podría ser extensible al mundo editorial, a la curaduría editorial, que es un lugar, un espacio, por decirlo de alguna manera, totalmente distinto al de una exhibición. Cortito. Perfecto. Cortito. Cortito, bueno, vos también sos bravo. Este, Mira, primero, máquina de guerra es un concepto deleuziano, no vamos a profundizar en ello, pero que alude a algo central, que es como la idea de desestructuración y de algún modo establecimiento de un modo de producir centrado en el deseo. Si la máquina de sobrecodificación, que es lo que se contrapone a la máquina de guerra, es el establecimiento bastante rígido de ciertas formas de producir, de hacer y también de alguna manera de percibir, bueno, la máquina de guerra desestructura esa rigidez de ciertos dispositivos. Entonces, está bien lo que vos decís en torno a la cuestión del libro, porque primero yo ahí dividiría como la cuestión en dos, digamos. Es primero el libro de por sí, en su historia. Nosotros tenemos una idea del libro como códice, ¿no? La idea del libro donde todas las hojas están sostenidas desde un lado y pegadas y sucesivamente uno va pasando las páginas, pero la historia del libro nos muestra que hay muchos libros y muchas formas de objeto libro que de alguna forma impactan en el modo en que recibimos ese contenido. Desde las tablillas de cera, cerámica, los rollos de pergamino, y de alguna forma lo que nos muestra la historia del libro es que si bien el códice se estabiliza como un modo
de producción que llega hasta nuestros días, un objeto que transmite determinadas o variadas informaciones en ese soporte o en ese dispositivo. Hay momentos en que la historia del libro, esas formas aparentemente perimidas, vuelven a irrumpir, como es el caso del scroll en los celulares, ¿no? Claro. El modo de scrollear que nosotros creemos tan actual se parece mucho a un tipo de lectura de un tipo de rollo de pergamino que estaba escrito verticalmente, ¿no? Y se abría, digamos, la lectura de esa manera, y a veces era muy engorroso volver hacia atrás y releer, pero ese modo de ir de arriba hacia abajo recorriendo el texto y no en páginas sucesivas, tiene que ver con este momento. De alguna forma, el libro mismo como objeto ha señalado momentos de expansión, como vos bien decís, que funcionaron como máquina de guerra. Es decir, hubo modos de interpelar esta idea de códice como secuenciación, como establecimiento de una lectura lineal, eh, o se han apropiado de este modo para, como diría Agamben, profanarlo, ¿no? Romperlo. Por ejemplo, si uno mira en detenimiento un libro de Michael Snow, que es Cover to Cover, va a ver que ese libro tiene mucho de esto, ¿no? Primero es un libro que cuenta un relato con fotos y que juega con la puesta de cámara. Snow viene del audiovisual y de alguna manera se mete con lo fotográfico desde esa perspectiva audiovisual, pero el objeto libro está proponiendo otra experiencia, porque además de romper con el sentido lógico de lo que uno percibe, uno puede ir hasta el final, darlo vuelta y volverlo a recorrer de manera inversa, y por lo tanto permite varios modos de aprender y de recorrerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese libro, digo, pongo ese libro como ejemplo, pero que Sí, puede trasladarse a una gran porción del trabajo que hoy se está haciendo en fotografía con por ejemplo, fotolibros, tiene algo de esto, ¿no? De la idea de proponerle al espectador o al lector una experiencia diferenciada, en donde el propio objeto se convierte en una experiencia productiva, como diría Didi Uberman a propósito de la máquina de guerra, y genera un sentido que está asociado a ese momento de encuentro con el objeto, que obviamente deviene en algún momento en cierto sentido reflexivo, ¿no? Pero eso lo encontramos en este objeto. Y yo creo que una parte del mundo editorial, sobre todo vinculado al arte contemporáneo y a lo fotográfico, ha tomado esto para el mundo del libro y ha permitido una suerte de expansión de las posibilidades del propio libro, vinculado tanto a lo fotográfico o al arte contemporáneo en general, tomando la experiencia del libro de artista y también de cierto modo del libro de artista, que ya no se hace como un objeto único, sino con la posibilidad de ser reproducido tecnológicamente. sí, esto es lo que te iba a preguntar, ¿no? Si esta idea de los libros que no parecen libros no conspira contra su reproductibilidad. No, porque muchos de estos libros están pensados, inclusive en el campo de la literatura, también hay muchas experiencias al respecto, han sido pensados para justamente el medio o el modelo el modelo industrial, si vos querés llamarlo de alguna manera. No son libros únicos, son libros reproductibles, son libros que han circulado en algunos casos a precios no caros, entonces hay también como cierto grado de, entre comillas, democratización, si esa palabra vale, y por lo tanto han expandido una zona de trabajo que hasta cierto momento era parte de eso que se llamaba el libro de artista, con la unicidad del objeto, aunque, por ejemplo, este escritor
William Blake ya había trabajado en esta relación entre textos y grabados en tiradas más reducidas, etc., ¿no? Pero hay una cosa ahí que, digamos, el libro expande sus posibilidades, vehiculizado en ciertos sectores editoriales, generalmente independientes o de escala mucho más pequeña que la gran editorial Claro. a la que nosotros estamos acostumbrados, pero que de alguna manera abre esta zona de posibilidad de encuentro con algo distinto y por lo tanto algo de la máquina de guerra está funcionando allí, ¿no? En el modo de entender esas producciones. Esto a mí me lleva a la segunda pregunta, que tiene que ver específicamente, bueno, vos también en tu rol institucional en la Fundación Arte por Arte lo sabés mucho mejor que yo. La Fundación es una institución que está dedicada al fomento de la fotografía específicamente, pero en los últimos años, por supuesto que atravesada por las distintas disciplinas que la influyen y a la que la fotografía también influye, ¿no? Y atraviesa. Y una pregunta que yo siempre me hago es si en la especificidad de la fotografía, una exhibición de fotografías, la inclusión de objetos, de videos, de instalaciones, o sea, de dispositivos no convencionales, no, de algún modo no distrae la potencialidad de la imagen fotográfica, ¿no? Que requiere de un cierto, como toda imagen bidimensional, requiere de cierta concentración, de un tiempo, ¿no? Un trabajo, si se quiere, para poder ser apreciada. Porque últimamente está como muy de moda, ¿no? Entonces hay que ver si podríamos despejar un poco la paja del trigo, ¿no? ¿Vos compartís esa opinión o te parece que hay que ir hacia esta transversalidad constante y constante, ¿no? Mira, lo que pasa es que si uno mira, yo entiendo lo que vos decís y estoy de acuerdo en gran parte de lo que vos señalás, digamos, el encuentro con la imagen, entendiendo esta como soporte fotográfico, es algo que requiere de un tipo de conexión muy especial. De hecho, es un tipo de conexión que aparentemente siempre estamos frente a la muerte de la pintura, la muerte del libro, la muerte de la fotografía. Bueno, aparentemente eso nunca termina de suceder, ¿no? La muerte del autor ciertos, ahora. o del autor, bueno, Claro. esas son como muertes crónicas de muertes anunciadas que nunca terminan de acontecer, ¿no? La agonía parece que es como de largo aliento y las cosas efectivamente no mueren. Por lo tanto, digamos, yo no estoy, no veo eso como un problema, pero sí es cierto que de nuevo la fotografía o el modo en que nosotros entendemos la fotografía hoy también implica el desarrollo de un proceso y la fotografía ha sido otras cosas también. Digamos, ha sido un metal que se conservaba en una especie de objeto Sí. para ser visto, contemplado y sostenido a una distancia muy cercana y por lo tanto hay un sentido objetual me refiero al daguerrotipo, ¿no? Claro, claro. También ha sido parte de la historia de la fotografía la diapositiva, ya sea en vidrio o después en otros soportes. De Con hecho, los dispositivos que necesitaba, ¿no? Para ser vistos también. o los dispositivos que necesitaban para ser vistos. Yo recuerdo, por ejemplo, reuniones familiares en donde quizás era más interesante ver las diapositivas, ¿no? Con la luz apagada, con la idea de un álbum que puede ser compartido de otra manera porque la imagen es grande y uno puede variar, primero puede compartir de la misma manera con todos esa imagen y digamos, estar atento a la secuenciación y uno vuelve y dice, mirá la imagen, el tío Raúl, como salió en esta foto,
y por lo tanto hay ahí ciertos dispositivos que forman parte también de lo fotográfico, aunque generalmente solemos detenernos en la imagen, en el acto del registro, pero digamos el soporte ha ido variando. Y esto que yo te cuento de la diapositiva y del modo de ver diapositiva que sucedía en mi casa cuando yo fui chico también, Todos somos niños. me recuerda un poco a ciertos modos actuales de espacialización de lo fotográfico, como son ciertas instalaciones que han recurrido incluso a esos dispositivos de visualización, como en el caso de Rosángela Renault o de otros artistas que han trabajado tomando los dispositivos y por lo tanto, creo yo, han recuperado algo de eso que se creía perdido, porque en eso que se creía perdido, que es la espacialización de lo fotográfico, el cuerpo se encuentra en medio de, ya no solo de la imagen, sino de un espacio construido desde la imagen y generando un entorno que involucra a los cuerpos presentes, y por lo tanto me parece que hay, si hablamos de esta expansión de lo fotográfico para el lado de la instalación fotográfica o de la fotografía que se torna objeto, bueno, eso yo lo veo como positivamente. Hay veces que si nos referimos concretamente a las muestras, hay veces que las muestras sí traen elementos adicionales o información adicional, sobre todo en el caso de las muestras con un corte muy pedagógico, que esos videos adicionales que pretenden explicar ciertas cosas, a veces pueden interferir un poco en la construcción de un punto de vista personal y tratan, por ejemplo, y tal vez de imponer cierta línea de interpretación. En ese caso, que tiene que ver con una adyacencia de esos medios tecnológicos en relación con los fotográficos, tal vez eso debería repensarse, ¿no? Uh-huh. Pero en la expansión de lo fotográfico me parece que es algo positivo y que son modos de recuperar también parte de la historia de la fotografía en tanto Sí, tal. sin ir más lejos y trayendo un poco a Rosalind Krauss en su teoría de los desplazamientos, en el siglo XIX, ¿no? El enorme desarrollo que tuvo la estereofotografía, que, que era un dispositivo que requería de una participación del espectador totalmente distinta y que necesitaba de aparatos para ser vista y que tuvo un desarrollo industrial extraordinario y que hoy de la historia del arte fotográfico prácticamente ha desaparecido, ¿no? Pero es muy interesante estas ideas que vos traés que provienen de la propia disciplina y que parece ser que nosotros mismos, los fotógrafos y fotógrafos, las hemos olvidado o las ignoramos, ¿no? Ahora, yo como última pregunta te quería un poco hacer, recurrir a tu cualidad de futurista, de futurólogo, porque se me ocurrió pensar que tal vez en estos momentos de crisis, ¿no? tan grande como, bueno, este tema sanitario, pero por otra parte, más allá del tema sanitario, la gran crisis del capitalismo tardío, como lo llamó en una reciente entrevista Diana Wexler, y paralelamente con el gran desarrollo de las tecnologías aplicadas a lo visual, no puede ser que en un momento todo esto haga algún tipo de implosión y acompañando las grandes crisis políticas, sociales y económicas del mundo entero, se vuelva de algún modo, haya como una vuelta al orden, como sucedió después de la Primera Guerra Mundial en el mundo, en el sentido de que, bueno, nos dejamos de jorobar y, bueno, nos dedicamos a hacer muestras. Imagino que, por ejemplo, una exhibición con distancia social preventiva y obligatoria sería, en un modo tradicional, sería mucho más viable que una exhibición participativa al modo o interactiva al modo de la máquina de guerra, de Deleuze, ¿no? Entonces,
¿A vos te parece que puede suceder que como que esto vivimos a los pies, a los pies de una posible hecatombe que nos haga volver a formas más convencionales y más seguras, entre comillas? Sí, eso siempre, el Cortito. retorno a cierto orden es como una posibilidad latente en todo momento. Yo creo que eso es una posibilidad, pero también es una posibilidad las zonas de apertura que provoca esta situación, ¿no? Por ejemplo, yo he visto últimamente muchas muestras online. ¿Me podés citar Eh, alguna? He visto, perdón, la muestra de Rolf de Andrea Giunta, por Sí. ejemplo. Pensar todo de nuevo. He visto ciertas muestras en pruebas sobre audiovisual, por ejemplo. Y muchas de estas, obviamente, estas muestras son valiosas porque irrumpen en este contexto en donde la gente no puede salir, no puede ponerse en contacto con esos proyectos de forma física y también porque ponen en funcionamiento esos proyectos que seguramente estaban en curso y si de otra manera deberían detenerse. Ahora, yo creo que esos medios, el medio, por ejemplo, web, o el medio web, el formato sitio de exhibición como página web, tiene unas posibilidades de trabajo como muy grandes, más que el de alojar material. Y justamente abre unas posibilidades de interacción y de coproducción con el usuario muy grandes. Y generalmente lo que estamos acostumbrados a ver es una traslación de la muestra de corte clásico al formato web scrolleado. Entonces, esto me parece que estas muestras que son potentes, muestras con ideas potentes y fuertes porque cuestionan nuestro contexto, este pasaje al formato web no les ha calzado de la mejor manera. Creo yo que la idea de trasladar un formato de muestra de corte clásico con un texto de bloque y una cantidad de obras y con la posibilidad de ver un video sin permitir una interacción que rompa con ese recorrido establecido por el scroll, en donde además al inaugurarse en capítulos tiene el problema de que secuencia mucho más el visionado y lo direcciona mucho más, creo que ahí hay una punta para explorar. No digo que esa muestra esté mal, porque la cuestión no es bueno o malo, sino en relación a esto que vos señalás de las posibilidades de interacción y de trabajo que da este contexto, yo creo que ahí hay un ámbito de trabajo enorme. Y tal vez en relación a lo físico, va a llevar mucho tiempo a la idea de trabajar con mucha gente en un lugar, pero no creo que eso corte las posibilidades de exploración de ciertos formatos de trabajo que en algunos casos han sido uno a uno. Yo recuerdo obras, por ejemplo, recuerdo una obra de Roberto Jacobi en el Malva, donde se entraba de a uno a ver esa obra y no necesariamente era una recepción colectiva en el sentido de que requería de mucha gente en el Claro. espacio viendo eso a la vez. Entonces, digamos, hay muchos formatos de trabajo que pueden ir en esa doble convergencia del contexto acotado de circulación por los espacios y de esto que denominamos entrecomilladamente máquina de guerra, ¿no? Que es justamente un espacio de construcción y de construcción de sentido, por una parte, de producción de sentido,
pero también en su formato de configuración, ¿no? Me parece que ahí hay dos cosas que pueden ser como puntos de Sí. trabajo interesantes, ¿A ¿no? vos te Para parece llevar. que nosotros estamos ya en nuestro país, ¿no? Al menos forzadamente en lo virtual, pero de un modo analógico? No Yo, somos... yo Bueno, ese es un problema que advirtió alguien que no tiene muy buena prensa, pero que para mí hay zonas de su pensamiento que son muy interesantes, que es Marshall McLuhan, ¿no? Con la Sí, idea del tétrade para analizar estos fenómenos de cambio tecnológico, ¿no? Es decir, el tipo dice algo interesante, que bueno, hay fenómenos que irrumpen, que son nuevos tecnológicos, pero que bueno, que ese fenómeno puede tener eh, puede recuperar algo de otros momentos de esa misma línea de desarrollo tecnológico, puede revertir otros procesos, puede inclusive volver obsoletos otros, este, y por lo tanto hay como un diálogo, o sea, no toda nueva tecnología irrumpe como algo absolutamente nuevo, porque de alguna manera nosotros arrastramos ciertos modos de vincularnos con los materiales que vienen de una larga historia. Entonces, hay ahí como por ejemplo, ¿qué cosa más nueva que un ebook? Ahora, el ebook en su forma es un libro, o sea, hasta vos ves cómo se levanta la hoja cuando sí, la pasás, ¿no? sí. Entonces, ahí hay algo de la posibilidad que tiene un ebook de tener una biblioteca enorme por su capacidad de almacenamiento, eh, pero tenés un formato que imita al del libro, al del códice, ¿no? Que es, en algún punto se parece a esas tablillas de cera vieja, pero también se parece un poco al códice, ¿no? Tiene una tapa, pasás las hojas en algún punto con el dedo entonces hay ahí siempre como un diálogo, un espacio de transaccional entre lo nuevo y lo viejo, lo nuevo que irrumpe con nuevas modalidades y modos de apropiación que obligan a adaptar eso nuevo a estos contextos. Entonces, creo yo que ahí hay un trabajo interesante para una punta. Con esto no es hacer futurología, no sé si va a pasar, pero sí, al menos que esta posibilidad está allí latente, digamos, cómo pensar una muestra de nuevo en este contexto digital, ¿no? O sea, cómo es una muestra que inclusive participe el usuario como parte de la curaduría y que construya un poco ese recorrido, eh, hay una cosa que estaba muy y con esto termino al menos esta parte, que estaba muy de moda de estudio, sobre todo cuando aparecen la cuestión de la web y la cuestión de la interactividad, que es la idea del hipertexto, ¿no? El hipertexto, que era la posibilidad de vincular y de abrir una multiplicidad de vinculaciones, es algo que ha sido desplazado para que una lectura más lineal de la página scrolleada nos muestre cosas y restrinja esas posibilidades de acceso a esa cosa múltiple, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, los formatos de venta de las páginas de venta que todos conocemos, tienen muy en claro esto y trabajan muy con esa zona de escroleo y de acceso limitado a lo que vos podés ver, para que vos no te vayas, inclusive no salgas de eso que estás viendo. Eh, por ejemplo, para mí una idea interesante sería traer algo que no es tan nuevo, que es la de la potencial o la potencialización de las posibilidades de conexión de los materiales a partir de una lógica hipertextual. Volver a eso que era, si vos querés, viejo, pero que habría unas posibilidades como inauditas de recorrido a partir de esos enlaces, ¿no? Y generaba algo del orden, si vos querés, del cadáver exquisito, no Claro. porque vos ponías cosas, pero sí en ese patchwork que armaba tu recorrido, ¿no? Me hace acordar, y esto ya tenemos que terminar lamentablemente, pero
vos estás haciendo referencia todo el tiempo, estás mirando al futuro desde el pasado, ¿no? De algún modo. Y esa relación que se entabla con lo que puede ser y todavía no conocemos. Me hiciste pensar, no recuerdo bien, pero creo que se llamaba Telaraña, ¿no? Esa intervención que había hecho Duchamp sobre una muestra surrealista, que de algún modo estaba indicando caminos alternativos para recurrir a una muestra. Yo para recorrer una muestra, no me acuerdo el año, pero bueno, debe haber sido en los años 20, ¿no? O 30. Sí, es una muestra, si yo mal no, puede ser que me equivoque, pero es la muestra que él hace en Estados Unidos mostrando obra digamos, de la vanguardia europea, ¿no? Entonces ahí es interesante porque ese trabajo a veces lo comentamos en algunas clases cuando se da la ocasión, porque tiene algo de esta idea de el curador, llamémosle de esa manera, establece conexiones entre las cosas, pero lo peor que le puede pasar a un curador es cerrar esas conexiones, ¿no? O sea, Claro. mostrarlas y ocluir la posibilidad de modificación de esas conexiones, ¿no? Entonces, me parece que es interesante el ejemplo que vos traes en relación sobre todo al comienzo de esta charla, porque la máquina de guerra es como una instancia que potencia la productividad y la relación entre las cosas, entre los objetos, entre las ideas. Arma, como diría Benjamin, y también Adorno, como constelaciones, ¿no? Y la constelación, que es a su vez una imagen, no tiene como una única modo de ser recorrida y experimentada, sino que siempre está puesta la cuestión de la apertura que provoca ese encuentro, ¿no? En esa experiencia concreta que uno va desplegando. Me parece que esto es un elemento a tener en cuenta, ¿no? y a profundizar. Jorge, bueno, una clase verdaderamente. Yo particularmente muy agradecido. Calculo que la audiencia nuestra también va a valorar enormemente la profundidad de tu pensamiento y sobre todo la claridad con lo que podés expresar conceptos que a veces son complejos, pero que son tan necesarios de comprender para los que trabajan en el arte para desarrollar de un modo más eficaz su producción específica, ¿no? Así que bueno, vamos a renovar nuestros encuentros, vamos a profundizar estas puntas que se han tirado aquí y ojalá que próximamente podamos tener una parte 2 del encuentro con Jorge Susurich. Te agradezco Bueno, muchísimo y te mando un gracias. abrazo enorme, enorme, enorme. Un abrazo enorme. Gracias por la invitación.